Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Pues no se le olvide, Demar, no se les olvide, compañeros de la mesa, no se les olviden, oyentes estimadísimos, que hay que agregarle a las reformas que está anunciando el presidente Petro otra fundamental. A la reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma política, a las reformas cantadas que estremecen la opinión pública. De solo pensar en ellas se suma la reforma a la policía. La policía la sacan del Ministerio de Defensa no solamente, o no por razones de maquillaje, no por razones puramente fortuitas, llamémoslas, para que quede más cómodo en un ministerio especial. No, algo están tramando. ¿Será que la gente no recuerda lo que fue la Gestapo y lo que fue la KGB? Demar, ¿usted qué opina? Pues doctor Fernando, parece que se olvidara lo que significó la Gestapo y lo que puede llegar a significar el hecho de convertir a la policía en una policía política en Colombia por cuenta del embeleco, de sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para crear un nuevo ministerio que es el de Seguridad, Convivencia o Seguridad, Paz y Convivencia, que es el que ha propuesto Gustavo Petro y el que apoya de manera irrestricta el señor anunciado ministro de Defensa, Iván Velásquez. Iván Velásquez, doctor Fernando, que ha dicho que esos cambios se tienen que producir, pero que me preocupa mucho sobre todo lo que ha planteado Gustavo Petro en esa reunión con los 32 gobernadores el viernes pasado, de la que yo les hacía algún adelanto el día de ayer aquí en Al Oído. Esto de pretender convertir la inteligencia y la contrainteligencia, que están obviamente en el Ministerio de Defensa, en organismos para perseguir lo que él ha llamado la corrupción, ¿en qué puede desembocar? Esto es de la mayor peligrosidad, pero además, yo no sé si es que Petro, como no logró y no lo va a poder hacer de un día para otro, modificar la Constitución para acabar con la Procuraduría y volver la Fiscalía Anticorrupción que él está soñando, le está dando unos poderes bastante curiosos al que será nuevo ministro de Defensa, cuando le pone la inteligencia y la contrainteligencia a su servicio para que hagan cacería de los que ellos llaman los corruptos. El problema no está en perseguir o no la corrupción, el problema es que ya existen mecanismos para hacerlo y la inteligencia del ejército, de la Policía Nacional, la contrainteligencia es usada para perseguir bandas y criminales terroristas. Entonces yo no sé ese enfoque, ese nuevo enfoque, a dónde nos va a conducir y si efectivamente una policía en un ministerio que queda a cargo del Ejecutivo, claro, porque pues va a quedar a la mano del presidente de la República, la policía, pues pueda terminar, doctor Fernando, significando eso la persecución a los que a ellos no les cae bien o no les gusta. Yo no sé si lo vayan a hacer, si ese sea el propósito. Bueno, hay que llamar de alguna manera a los que no le gustan al régimen. Entonces, con que se les diga que son corruptos, con eso tienen. Eso sale del Ministerio de Defensa y llega a otro ministerio, a un ministerio nuevo, ministerio con un nombre rarísimo, de seguridad, de convivencia, de paz, de no sé qué más cosas. El nuevo ministerio que se hará cargo de la policía. Y pues el nuevo ministro de Defensa pierde un organismo de inteligencia fundamental. Eso no es gratuito, eso va para alguna parte. Tenemos que saber para dónde van con la Policía Nacional y qué quieren hacer con ella, sobre todo en materia de inteligencia y en materia de lucha contra el narcotráfico. Vamos a ver qué sucede y qué pasa con la policía, pero esta es una reforma probablemente más estremecedora y más complicada que las reformas de las que está hablando todo el mundo. La reforma política, la reforma agraria, la reforma tributaria, más significativa y más peligrosa que todas esas puede ser la reforma a la policía, ¿no? Tengámoslo presente. Muy bien. Se dice que Montealegre se distancia del pacto histórico, no puede ser. Sí, señor. Sí. Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación,
lo vimos muy cercano a la extrema izquierda. Una vez se inició el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, recuerde que él se presentó como víctima del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese proceso del que ya hablamos esta mañana. Pues él era el hombre, uno de los hombres clave en la formulación del marco jurídico para la nueva paz. Cuando hablo de eso me refiero al marco jurídico que estaban diseñando para el ELN. Pues muy bien, estaba trabajando en ese sentido. Eduardo Montealegre, ha habido diferencias al interior del pacto histórico y Eduardo Montealegre, lo que lo obligó a salirse de allí. Pero ya él anticipa que las cosas como se están pensando desde ese marco jurídico no van para ninguna parte, que eso no va a funcionar, y ya anticipa el desgaste y anticipa el desastre de lo que va a ser ese intento de negociación con la guerrilla del ELN. Intento de negociación que se trasladará nuevamente a Cuba, como cuando Juan Manuel Santos empezó las negociaciones de paz con ese grupo terrorista. Declinaron a la invitación que hizo Gabriel Boric, quien quería tener algo en que entretener a los chilenos, hablando de paz con el ELN, pero pues le quitaron el caramelo, así que no tendrá Boric esa posibilidad, tendrá que inventarse alguna otra cosa. Lo cierto es que por ahora se trasladan los diálogos a La Habana una vez se elija Gustavo Petro el 7 de agosto, inmediatamente sus líderes de conversaciones se tendrán que desplazar a La Habana para reunirse con los terroristas del ELN, los mismos que ordenaron matar a más de 22 cadetes de la Policía Nacional en la Escuela General Santander en Bogotá. No, es que han ordenado tantas cosas. No bueno, de lo reciente, sí señor, claro. Los últimos 11, con 2 muertos, eso es todos los días. El ELN es el pan nuestro de cada día en materia de violencia y en materia de terrorismo. Entonces, la paz con ellos. ¿Qué significa esa paz? Ya lo anticipó Francia Márquez, que es poco discreta. Eso puede ser un tema de narcotráfico. Narcotráfico. Las conversaciones sobre narcotráfico. Para permitirlo y convertir a Colombia en un narcoestado que se enfrente a todos los sistemas del mundo a los que repugna el narcotráfico, tal vez acompañada por la tríada o por la triple alianza entre Rusia, China e Irán. Puede ser, ¿no? Perfectamente, y entonces a Montealegre lo separaron de la comprensión de esos asuntos y Montealegre se fue o lo fueron. Él dice que se retira porque no está de acuerdo con unos planteamientos. Él ha dicho que se requiere para el proceso de desmovilización que haya una nueva entidad. Supongo yo que cuando la propone, él también se postulará y dirá yo soy el idóneo para ser parte de esa entidad. Entonces él lo que propuso es una suerte. Él dice, la Fiscalía no puede estar a cargo del tema de desmovilización. Esto tiene que ser con otro organismo que ayude. Desmovilización es decir, de paz. Sí, señor. Entonces bueno, dice, no, la Fiscalía no tiene ni la capacidad técnica, ni tampoco la capacidad logística para poder operar eso. Entonces él dice, hay que crear un alto comisionado contra el crimen organizado. Es lo que él le propuso al grupo de Petro y le dijeron no vamos a crear otra cosa distinta a la que ya existe, así que eso no va. Entonces dice Montealegre, como no hay capacidad del Estado según lo que él ha planteado, esa desmovilización sería un tropiezo y habría un problema y simplemente no va a pasar nada, es lo que él dice, aunque él asume pues que no es necesario crear otra justicia transicional, más faltará. ¿O será que no se da cuenta que eso va a quedar en el Alto Comisionado para la Paz? Y en el amigo del hermano de Gustavo Petro. Entonces, que sí va a haber, o que sí se va a presentar la institución, pero con el nombre de Alto Comisionado para la Paz. Claro, y para eso está el Alto Comisionado para la Paz, claro, para eso está. Entonces, bueno, yo creo que de pronto estaba buscando una nueva entidad y al no crearse, pues, no le interesó más el tema. Bueno, ¿se sabe qué pasó finalmente con el señor Iván Márquez? Pues bien, las noticias que llegan sobre el tema de Iván Márquez, doctor Fernando, desde Venezuela, es que al parecer estaría en estado vegetativo, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Iván Duque en las últimas horas, en una declaración que le dio a la periodista Vicky Dávila. Ha dicho que todo indica que es así,
que está en un hospital muy grave. Su estado de salud es prácticamente de una persona que está en estado vegetativo. Él dice que hay que esperar a ver qué dicen las fuentes de inteligencia, pero lo cierto es que la que él llama la narcotalia ya no tiene pues a Santrich, al Paisa, a Romaña, a Gentil Duarte y a Iván Mordisco, y que pues lo que hace falta es simplemente la puntada final, que sería que se confirme que alias Iván Márquez no puede regresar otra vez a ejercer su terrorismo como lo ha hecho durante tantos años. Iván Márquez, se habla también de que perdió los dedos de una mano y que perdió dedos de la otra y que su situación, no, que estuviera en estado vegetativo, eso no lo había oído decir. Esa es una nueva declaración del presidente de la República, que tiene por qué saber más de lo que nosotros sabemos sobre esa materia, ¿no? Pero claro, y él acude a fuentes de inteligencia militar para poder anunciarle al país a través de los medios de comunicación que este terrorista tendría muerte cerebral. Bueno, peor castigo no podría haber. ¿Qué se habla de los gastos en publicidad del gobierno Duque? ¿Por qué hay preocupación con eso? Resulta que nuestro amigo y compañero de radio, Melquisedec Torres, hizo una investigación bien interesante que me permito compartirlas con ustedes. Él ha dicho el gasto oficial de publicidad en el gobierno Duque, Santos, Petro Alcaldía y Peñalosa Alcaldía. Y vean ustedes estas cifras tan interesantes. El presidente Iván Duque gastó en publicidad en estos 4 años 45.000 millones de pesos. Es realmente nada comparado con, oigan ustedes esto, con Santos en sus 2 periodos. Santos, Juan Manuel Santos, del 2010 al 2018, gastó nada más y nada menos que 2,3 billones de pesos. 2,3 billones de pesos. Aclimatar la paz. Es que la paz salió muy costosa, sobre todo la propaganda de la paz, ¿no? Claro, porque había eso que no era gratis. Convencer al mundo entero que eso era la verdadera paz. 2,3 billones de pesos. Petro en su alcaldía gastó 307.000 millones de pesos. 307.000 millones de pesos. Peñalosa en su segunda alcaldía gastó 200.000 millones de pesos. En suma, o como conclusión, ustedes verán, el que menos gastó dinero en publicidad fue el presidente Iván Duque. Bueno, no cabe ninguna duda, y a una distancia enorme de los gastos que hicieron los demás en publicidad. Claro, lo de Gustavo Petro, preocupante. 307.000 millones de pesos en publicidad. Caramba. Bueno, Demar, ¿cuándo vamos a terminar con las noticias sobre este infame proceso contra el presidente Álvaro Uribe Vélez? Ya por segunda vez la Fiscalía General de la Nación dice: aquí no hay nada. Por Dios, procedan a dar por terminado ese proceso no va para ninguna parte, ahí no se cometió ningún delito, y menos se le puede imputar algo al presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues no sabemos si esto va a conducir por fin a la preclusión de la investigación en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez, porque pues esta es la segunda vez que la Fiscalía lo solicita. Primero fue con el fiscal Gabriel Jaimes, que se presentó esta solicitud, y ahora lo hacen a través del fiscal Javier Fernando Cárdenas, que en el mismo sentido dice: aquí no hay méritos para continuar con este proceso penal. Ya se ha hecho una larga exposición, se tomó en cuenta lo que dijo la juez 28 de Bogotá cuando se solicitó la primera preclusión. Ahora se hace por segunda vez tomando en cuenta lo que ella ya había advertido, y ahora veremos pues qué se les ocurre. Yo diría, doctor Fernando, que es tan elemental, ¿no? Si ella ya dijo que hacía falta, el fiscal Cárdenas completó lo que faltaba y dice: y aún así con lo que usted solicita tampoco vemos mérito para seguir, pues uno creería que por fin esto va a ir camino al archivo como corresponde. Pero ya veremos, obviamente, si los señores Cepeda, Montealegre, la señora Deyanira terminan impugnando la decisión, y volvemos a lo mismo, alargando este proceso, quién sabe por cuánto tiempo más. Que es de lo que se trata, ¿no? Es a lo que han jugado todo el tiempo, claro. Alargar el proceso para mantener en dificultades al presidente Álvaro Uribe Vélez y para
disminuir su posibilidad de influencia sobre el acontecer nacional a un hombre que está sometido a juicio, sometido a investigación criminal. Ahí lo están estudiando y ahí lo seguirán estudiando per secula seculorum. Y que en últimas, ¿qué dijo la juez de conocimiento? No dijo nada, eso ya lo habíamos comentado, no dijo absolutamente nada. Y entonces vuelve el tema a la fiscalía y la fiscalía dice, aquí no hay nada, por favor, precluyan esa investigación. ¿Y eso qué? ¿Vuelve a la juez de conocimiento o se va para dónde? Pues volverá ella que ordenará que se siga el proceso y tendrá que evaluar lo que la fiscalía ha hecho, pero no veo uno, doctor Fernando, que esto pueda mantenerse más tiempo. Veo algo sí me llama mucho la atención, veo que le bajaron mucho la presión en los ataques al expresidente Uribe después de elecciones. Pareciera que ya no hay objeto para seguirlo mortificando, ¿no? Porque el problema de ellos ha sido sacar al expresidente Uribe de la ecuación a la hora de hablar de elecciones. Y lo lograron, lo hicieron, lo sacaron del Congreso de la República, después terminó, pues recuerde usted, preso por cuenta de la Corte Suprema de Justicia, y luego pues lo han sacado de todo el concierto político en Colombia porque él no opinó ni dijo nada durante todo este periodo de elecciones en cuanto a la escogencia del candidato del Partido Centro Democrático, donde nuevamente hubo errores y se crearon muchas heridas con ese invento de llevarlos a una especie de reality para ver quién tenía más favorabilidad de acuerdo con algunas encuestas, donde volvemos a lo mismo, una amplio porcentaje lo decidían personas que no eran militantes del partido y un pequeño margen lo decidían algunos de los militantes. Difícil la situación del presidente, esperemos que por fin salga de esto para que, ojo, pueda ser el vocero de la oposición que él mismo anunció que sería, porque eso está en el juego. Nada menos que eso, y aquí sí que va a haber motivos para la oposición, ¿no? Ojo con el tema de la policía. Ojo con ese tema. Una policía politizada, líbranos, señor. Eso es la KGB, eso es la Gestapo, esas son todas las siniestras policías del mundo que a través de lo que llaman la inteligencia y la lucha contra la corrupción no han hecho otra cosa que perseguir a la gente, que hacer imposible la vida de la gente y que acusar por cualquier cosa a cualquiera que les estorbe. Cuidado con la policía que se viene. Vamos a ver, por ahora el ministerio que se pretende crear o la cabeza de la policía va a estar en manos de un policía que nunca supe, además, por qué no fue comandante de la Policía Nacional. Nunca lo supe. Nunca lo sabremos, ¿sí? No sabremos qué fue lo que pasó para eso. El general René Salamanca, nunca sabremos. No. Sabremos. Bueno. No sabemos con quién era la pelea o por qué no fue director general de la policía, como usted lo dice, doctor Fernando. Bueno, y cuéntanos cómo es la historia de que hay un proyecto para celebrar el paro de hace un año. Esto era lo que faltaba. Esto era lo que faltaba. Ya este grupo FARC Comunes había planteado la necesidad, nada más y nada menos, que de crear guardias campesinas, y del tema hablamos aquí. Y vamos conociendo otros proyectos, guardias campesinas que nos preguntamos todos, ¿están empezando un camino que va a terminar con otra especie de autodefensas campesinas o para dónde están apuntando? Evidentemente sí, no piden armas para ellos, pero sí les piden uniforme, botas, pitos, linternas, bolillos, y hablan de bolillo simbólico, donde nos preguntamos si es que el bolillo simbólico es un bolillo de palo, de papel. Ahora salen con un nuevo proyecto de ley que radicaron en la Cámara de Representantes y tiene por objeto establecer e institucionalizar, oiga usted esto, el Día Nacional de la Resistencia Popular. Ellos hacen alusión, obviamente, doctor Fernando, al 28 de abril del año pasado, cuando en Colombia duró sitiado el país 3 meses. Al respecto, la senadora María Fernanda Cabal escribió que ya que están proponiendo el Día Nacional de la Resistencia Popular, que llamen las cosas por su nombre y celebren entonces o propongan celebrar el Día de la Toma Guerrillera. Como ella ha dicho, fue ese paro criminal que nos tuvo por más de 2 meses sitiados, encerrados y que encareció todos los productos. ¿Producto de qué? De la reforma tributaria, según ellos, de Carrasquilla.
ahí es donde usted entiende que nunca leyeron la reforma tributaria, porque la reforma tributaria de 23,5 billones de pesos lo sacó supuestamente a las calles, porque la de 55 billones no saca a nadie a las calles. Buena pregunta. ¿Será porque es Petro? El caso es que quieren volver esto un tema de todos los años. Ahora habrá que conmemorar el 28 de abril como Día Nacional de la Resistencia Popular. ¿Qué tal? De la resistencia popular, ¿a quién y a qué? ¿Cuál resistencia popular? Si lo que hemos tenido en el caso del presidente Álvaro Uribe fue el apoyo popular a un gobierno inmensamente popular. El presidente Uribe recorría el país como nadie lo recorría, y el país feliz porque se había acabado la violencia, porque se estaba golpeando durísimamente el narcotráfico, porque estaba prosperando la nación, porque había fuentes de empleo. El presidente Uribe fue un presidente inmensamente popular, gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste, pero esa fue la verdad. La resistencia popular fue la resistencia del presidente Álvaro Uribe contra quienes querían manejar la insurgencia como un proyecto o propósito o disculpa para ejercer violencia contra los colombianos. Pero en fin, ahora pues, proyecto para celebrar el 28 de abril era lo que faltaba, como si no estuviéramos enfermos de tantas cosas. Y recordar, doctor Fernando, que por cuenta de ese 28 de abril, las autoridades colombianas lograron determinar cómo las FARC y el ELN había financiado parte de esos brotes de violencia que vivió Colombia en el marco de lo que ellos llaman la resistencia popular. Entonces vamos a terminar celebrando la financiación de grupos terroristas a otros sujetos encapuchados que en las ciudades bloqueó vías, produjo la muerte de 2 menores de edad, produjo la muerte de 3 policías. ¿Será que es eso lo que pretenden exaltar? Eso es lo que quieren celebrar, como la gran hazaña. Los que están hoy en el Congreso de la República cuando debieran estar todos en la cárcel. Entonces les cambiaron la cárcel por el Congreso, o el Congreso por la cárcel, como ustedes quieran. Y entonces desde el Congreso están planeando o proponiendo semejante barbaridad, exaltar la resistencia popular que ha sido la violencia, la primera línea, la parálisis de las carreteras, el encarecimiento de las cosas para el pueblo. Eso es lo que hay que celebrar. ¡Viva pues la insurgencia popular! Dios mío bendito. Bueno, pero ellos son los de las FARC. En eso estuvieron toda la vida y siguen estando. Quiere decir que no han cambiado. Y se está haciendo una afirmación, pues que todos sabíamos que era una afirmación elemental y obvia, pero que la están aceptando desde los mandos del pacto histórico, desde el petrismo, que dice que no hay plata para subsidios que prometieron. No, pues, eso no puede ser. Mire usted, aquí Yoratón Mamerta en primera línea. El gobierno Petro ya dice que no hay plata para asegurar el ingreso solidario en el año 2023. Esto sale del equipo de empalme de lo que será el gobierno de Petro, que manifestó que realmente están muy preocupados porque hay desfinanciación para el programa en el próximo año. Así que por ahora el ingreso solidario para el 2023 está en veremos. No hay con qué. No sé cómo van a hacer para cumplirle a los que votaron por ellos, ¿no? Porque esa era promesa, pero además no promesa como está ahora, promesa con muchos más ceros en el billete, así que no sé cómo lo van a hacer. Ya están sacando la excusa, están culpando y señalando de frente al presidente Iván Duque de haber dejado la olla raspada, entonces ya van a tener como durante estos 4 años echarle la culpa a alguien. Entonces no es que ellos incumplan, sino que el país quedó sin plata y la culpa no es de ellos, sino del presidente Duque. A ellos esperaban que les dejaran mucha plata para hacer su proselitismo y su populismo y su demagogia. Bueno, nadie les contó que la situación fiscal del país era grave. Pero se supone que el electo presidente, doctor Fernando, que
que es economista, ya lo confirmamos. Es economista, ¿no? Sí, que dice que es economista. No, lo confirmé, ya logré tener el certificado por parte de la Universidad Externado de Colombia, que me lo certificó, que es economista, pero pues bueno, lo que pasa es que mucha gente, doctor Fernando, es abogado, economista, psicólogo, pero pues nunca ejerció, eso es otra cosa. Pero él sabe perfectamente que Colombia tiene un déficit de 83 billones de pesos y que lo que necesitaban era llegar a tratar de tapar el hueco para que este país sea viable. Pero pues con las ideas de acabar con la exploración, la exportación de petróleo y la idea de sembrar esto de aguacates, pues la cosa no va a funcionar. Pues no como él pretende. Bueno, el petróleo, esa es otra cosa, ¿no? El tema del petróleo, el tema del carbón. China multiplicando sus explotaciones de carbón, su manejo del carbón, la inmensa posibilidad para el carbón colombiano, pero el carbón colombiano, dice Petro, es peor que la droga, es peor que la cocaína. Sí, sí. Hágame el favor. Uno hace muchas frases de candidato, a ver cómo maneja esas frases siendo presidente. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues vamos a ver qué deciden. Una cosa es lo que prometieron, doctor Fernando, y otra cosa es lo que realmente pueden hacer en materia, ¿no? En materia de regalar plata. Sí, en materia de regalar plata les va a quedar muy difícil porque no habrá con que esperemos que realmente este gobierno que tanto aplaudieron ellos sirva para evitar las marchas. Yo sí diría una cosa, ya que Petro es presidente y lo eligieron esos, como le llaman ellos, el pueblo lo eligió, se debe acabar las marchas y las protestas de FECODE, se debe acabar y las marchas y las protestas de los sectores de los sindicatos en Colombia. Eso tiene algo de bueno, ya no perderemos el tiempo en el día a día por cuenta de los trancones y de las manifestaciones injustas que adelantan muchas veces estos sectores que terminan usualmente en violencia. Así que esperemos que sea cierto. También esperemos que como ya llegó el gobierno del cambio, ojalá Dios quiera que así sea, se acaben las masacres en Colombia de las que seguimos reportando todos los días. Bien, y tenemos que mirar al mundo. El mundo que estuvo o ha estado en ascuas por un capricho de Nancy Pelosi. Resolvió que ella tenía que visitar Taiwán y entonces los chinos dijeron pues no visita Taiwán y si visita Taiwán aquí va a pasar las del demonio. Vamos a ver qué sucede al fin, porque era para este martes el día crucial, ¿no? Sí, señor. Muy bien, entonces estaremos con el profesor Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa. Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor.